Este día vamos a ver juntos una comparación. Es decir, el título del mensaje es La vida es como un camino. Y es una comparación. Por eso es que necesitamos ver ciertos aspectos para que, así como podemos entender cómo nos va en un camino, así también podemos entender más fácilmente la vida que nosotros llevamos. Todos hemos pasado, sin duda, por diferentes momentos en nuestra vida. Nadie de nosotros se ha escapado de experimentar momentos bien tristes, duros, difíciles, pero también hemos tenido momentos de mucha alegría y de mucha satisfacción. O sea, los extremos de los sentimientos han tocado nuestro corazón, nos han hecho sentir placer, como también hemos sentido una profunda tristeza. Pero en ninguna de esas amargas tristezas o amargos momentos que definitivamente han sido permitidos por el Señor, nunca esas cosas pretenden, nunca es el objetivo de esas cosas detenernos en la vida, pararnos en la vida. O sea, a pesar de esos momentos, necesitamos continuar. ¿Por qué? Porque todas las cosas que nos suceden en el camino de la vida, exactamente vienen para conducirnos por ese camino que el Señor ha trazado para cada uno de nosotros y para darnos también madurez. Así es que este día, a través de este mensaje, nosotros vamos a aprender a través del mayor ejemplo que existe en la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque podríamos hablar de otros personajes de las Escrituras, pero no hay duda que en este punto que vamos a tratar y sobre el tema que estamos exponiendo, la vida de Jesús es exactamente lo que nosotros necesitamos, porque Él fue Dios hecho carne, ¿verdad? 100% Dios, 100% hombre. Y a pesar de ser Dios en la carne, no significa que Él vivió alejado de los sentimientos y de las emociones humanas, que vivió libre de cualquier momento difícil que nosotros hemos vivido. Al contrario, Él se hizo tal a nuestra semejanza. Él sufrió, Él experimentó todo lo que nosotros hemos experimentado. De hecho, la Escritura nos deja bien claro en el libro de Isaías, en el capítulo número 53, hablando del siervo de Dios, del siervo sufrido del Señor, dice ahí que Él llevó todas nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores. Y nosotros pensamos que eso solamente ocurrió en la cruz. Pero durante su vida, Él también como hombre, Él tuvo momentos difíciles. Entonces, Él vivió momentos críticos. Sin embargo, nunca desistió. Vivió momentos agradables que también le dieran fuerzas para cumplir el plan que Dios le había encomendado en sus manos. Jesús pasó, en otras palabras, tiempos muy buenos y tiempos también muy difíciles. Conoció personas que fueron afines a Él y conoció personas que eran contrarias a su doctrina y a su vida. Enfrentó adversidades y las venció. Se alegró mucho con las genialidades de la vida que su padre había hecho.
en aquellos detalles de las cosas que cuando nosotros las observamos también podemos alegrarnos, como el sol, las flores, el campo, el mar, el viento, los árboles. En sí, todas las cosas naturales revelan las cosas espirituales. Pero también enfrentó momentos de contrariedad que no le dio o que no lo desanimó, sino al contrario, le dio el valor y el entendimiento para seguir adelante. Pero él nunca desistió. Entonces, este es el eslogan, el lema que nosotros necesitamos ahora expresar y entender. Nunca desistir independientemente de nuestras circunstancias. En Mateo capítulo número 11 y en el verso 25 encontramos una de las primeras cosas, porque en este momento vamos a ver Jesús y sus tiempos emocionales, o Jesús y sus situaciones o manifestaciones emocionales. Aquí en 11, capítulo número 11 y verso 25, uno de los primeros versículos que yo me aprendí, porque me encantó ese versículo. Dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó, dice. Entonces, en este momento, aquí vemos en este verso número 25 que dice, por aquel tiempo, dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús, te alabo. Él está diciendo aquí, te alabo. Y la expresión, pues, es pleitesía para su padre, pero no nos da la idea que encontramos en el mismo pasaje paralelo, solo que en Lucas capítulo número 10. Vamos juntos al capítulo número 10 de Lucas y observemos aquí, leyendo en el verso número 21. Dice: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre. Vean ustedes, aquí está el yo te alabo. Esa alabanza vino porque Él se regocijó en el Espíritu. Y esa palabra, regocijó, fue tan marcante que los discípulos, en este caso los evangelistas Mateo y principalmente Lucas, que él resalta el carácter humano, la parte humana de Jesús, él registró aquí en el Evangelio cómo hubo un gran regocijo en el Espíritu Santo, dice. O sea, él estaba tan exaltado, tan alegre por lo que estaba sucediendo, porque los discípulos estaban siendo usados con poder y autoridad sobre los demonios, y él estaba muy alegre por eso. Vamos a ver otro aspecto muy importante en un momento, ¿verdad? Así es que él se alegró, no solamente porque los discípulos estaban alegres, porque lo podemos ver aquí en el versículo número 17 del capítulo 10 de Lucas. Dice: volvieron los 70 con gozo. Volvieron los 70 con alegría. Después de cumplir la misión y el propósito por el cual fueron enviados a predicar, ellos regresaron alegres, regresaron gozosos. Qué cansancio ni qué nada. Estaban muy, muy alegres. Diciendo, pero esto era lo que más les había causado la alegría: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estaban alegres de que podían expulsar demonios de los hombres, ¿verdad? Y no hay duda que eso es algo extraordinario, lo hemos experimentado, ¿verdad? Y Jesús entonces, en primer lugar, se alegró por la alegría de ellos de verlos tan emocionados con esa experiencia. Y en segundo lugar, por la sabiduría de Dios de ocultar a los sabios e instruidos, aquellos que se creen así, esas cosas preciosísimas y revelarlas a los pequeños, dice aquí.
como lo vimos en Mateo 11:25, dice, y los revelaste a los niños. No se refiere propiamente a los niños en edad, se refiere a los humildes, a los hombres humildes, a los pequeños del reino son los humildes. Hombres sin letras, que los llamaban de esa manera, no quiere decir que eran analfabetos, ¿verdad? O analfabetas, sino que ellos sabían leer, obviamente escribieron, ¿eh? Pero no tenían la instrucción que los rabinos de su época, los fariseos tenían, pero fue a ellos que el Señor escogió, ¿verdad? Lo necio y lo menospreciado de este mundo, el Señor escogió para dar a conocer sus misterios. Y esas eran las dos cosas que estaban alegrando y que él dice aquí exactamente registrado en el verso 21, en gran manera Jesús se regocijó en el Espíritu. Ustedes pueden ver entonces estas manifestaciones emocionales del Señor que eran tan marcantes que no podían dejarse sin registrar. Así es que nosotros también necesitamos aprender a alegrarnos con el mover de Dios. Hermanos, cuando hay cosas preciosas, cuando el Señor se está manifestando de una forma poderosa, a través de un milagro, a través de abrirnos el entendimiento en relación a por qué estamos vivos o por qué estamos pasando momentos difíciles, pero Él está con nosotros. Todo eso debe alegrarnos en el Espíritu Santo. O sea, lo que el Señor quiere es elevarnos al cielo en esas experiencias que tenemos de forma diaria. Entonces aprendamos a alegrarnos del mover de Dios. Disfrutemos las cosas simples de la vida, las cosas preciosas, inocentes de la vida, y también observemos con mucho gozo los detalles en los acontecimientos que nosotros vivimos. Además, también disfrutemos el amor de Dios que se revela a través de aquellos con los cuales nosotros nos relacionamos. Generalmente queremos manifestar amor para aquellos que no nos conocen. Los hermanos de la iglesia no nos conocen y somos muy amorosos, muy humildes, ¿verdad? Pero con nuestros familiares, con ellos ya somos lo que somos porque ya nos conocen y decimos ciertas cosas y tenemos ciertas actitudes, tomamos ciertas posturas y a veces se pone el ambiente un poco pesado. No, tenemos que aprender a que ese amor de Dios principalmente sea manifestado con aquellos seres queridos que están a nuestro alrededor y que diariamente los vemos y los podemos abrazar y manifestarles el amor de Dios. Entonces, son esas cosas que deben alegrarnos. Entonces, en esa ocasión que nosotros estamos tratando aquí, Jesús reveló también a sus discípulos que hay una alegría superior a esa. Y esto es lo que quiero que ustedes entiendan. Una alegría superior a esa alegría de que los demonios se sujeten en su nombre. Eso es poderoso. Y eso es algo extraordinario. Sin embargo, el Señor les dijo que hay una alegría superior, una alegría que va más allá de que el reino de las tinieblas se rindan ante el nombre del Señor y que también hasta hombres, nosotros con la autoridad del Señor podamos tener dominio sobre ellos. Es bien a veces placeroso sentir cierta autoridad sobre otros y también no digamos sobre los demonios, espíritus inmundos, más alegrarse porque sus nombres estén escritos en el cielo. El Señor dijo, eso es mucho mejor que alegrarse. Por eso aquí vamos a leer juntos en el verso número 19. Dice ahí, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Después de que ellos regresaron, Él les está diciendo eso. Os doy potestad, quiere decir autoridad y poder sobre serpientes y escorpiones, o sea, sobre las huestes del enemigo, y sobre toda fuerza del enemigo, dice, la forma como se mueve, y sus ejércitos, y nada os dañará, nada os dañará.
Ahora escuche, pero no os regocijéis, vean ustedes aquí, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. O sea, aquí hay una alegría superior que la alegría aún de tener dominio sobre el mundo espiritual negativo, el mundo espiritual del enemigo. ¿Sí? Es la alegría de saber que nuestros nombres están escritos en los cielos. ¡Qué cosa preciosísima es esto! Pero entendamos, el Señor no les prohibió que ellos sintieran ese gozo, porque hasta cierto punto ese gozo es natural, ¿verdad? Y porque a través de esa manifestación de la autoridad y del poder de Cristo sobre los espíritus inmundos, Dios es glorificado. Porque también muchos hombres esclavos de esas tinieblas, de ese ejército del enemigo, son librados, son libres, las cadenas son rotas a través de ese poder. O sea, el Señor no estaba diciéndoles que eso debería ser eliminado, no, pero no debería ser el mayor gozo de sus corazones. Porque hay algo que tenemos que entender. Sentir poder sobre las tinieblas y tener poder sobre los espíritus inmundos, en cierto sentido, es embriagante. ¿Cómo así? Bueno, cuando alguien se embriaga es porque pierde el control de sus sentidos. ¿No es cierto? Entonces, yo viví en un mundo y crecí desde que yo me convertí dentro de una iglesia donde la manifestación de demonios estaba a la puerta, a la vuelta de la esquina. Y nosotros teníamos que lidiar, luchar, reprender y liberar a muchas personas de esos espíritus inmundos. Era algo extraordinario ver que en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, esos espíritus se rendían a nuestros pies. ¡Qué poder! Salíamos de ahí después de los días de ayuno y de liberación, sintiéndonos unos campeones, ¿verdad? Y por eso es que yo les digo que esas manifestaciones o ese poder puede tornarse embriagante. Por eso es que Jesús les da a ellos un gozo, un vino, porque el vino representa el gozo, ¿verdad?, del Señor. Un vino más elevado para que ellos puedan tener un equilibrio emocional y espiritual. O sea, la alegría de saber que sus nombres están escritos en los cielos les daría a ellos un control emocional, les daría a ellos un equilibrio emocional y espiritual para que el orgullo y la vanidad no tomara cuenta de ellos, no los dominara, sino que ellos pudieran simple y humildemente agradecer al Señor porque sus nombres están escritos en los cielos. ¿Qué significa que nuestros nombres estén escritos en los cielos? Significa que la salvación nos alcanzó y que los cielos nos recibió por causa del nombre de Jesús. Significa que la salvación nos alcanzó y los cielos nos recibió por haber creído en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso debe darnos una mayor alegría que sentir el gozo de que los demonios se sujeten, porque eso nos da a nosotros cierto poder. Sabemos que es en el nombre del Señor, pero parece ser que nosotros también ya nos comenzamos a sentir medio poderosos, ¿eh? Entonces, cuidado. El Señor nos dio ese equilibrio. Otra vez, Él no les prohíbe alegrarse por eso, pero les da una mejor y una más excelente alegría para que ellos puedan tener la actitud necesaria. Entonces Jesús experimentó eso, ¿verdad? Experimentó también la alegría. Ahora, la pregunta sería en este momento, ¿cuándo termina nuestra lucha contra las tinieblas?
Bueno, la lucha contra las fuerzas del mal termina cuando partimos de esta tierra, ¿verdad? Allí ya no hay más lucha, ¿verdad? Porque ya está el dominio sobre la carne, la perfección ya se alcanzó, la que el Señor permitió que alcanzáramos, y no hay más tentación. El pecado no va más a nos destruir ni a nos hacer caer, ya está ahí. Más algo que sí continúa es la relación que tenemos con Dios como resultado de la salvación eterna. Ustedes perciben entonces por qué ellos tienen y nosotros también que alegrarnos porque nuestros nombres están escritos en los cielos, porque nuestra relación continúa, porque estamos en el registro, ¿verdad? En el registro civil de los cielos. Ahí estamos ya registrados, y esa relación que se inició en la tierra nunca terminará ni en los cielos. Vamos a continuar eternamente con esa relación. ¿No debe esa noticia causar mayor alegría? Por eso el Señor les dijo: pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Muy bien, entonces encontramos aquí cómo el Señor podía regocijarse de ver esas cosas maravillosas del mover de Dios a través de sus discípulos y de la sabiduría de Dios manifestada para los humildes. Ahora, veamos otro aspecto de la vida emocional de Jesús, que es que Él también sentía indignación, ¿verdad? Él también sentía indignación. Él sufrió indignaciones en su vida al grado de que eran indignaciones tan fuertes que hasta lo hizo llorar. Imagínense. Veamos juntos, por favor, en Juan capítulo número 11 y en el versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando a María, fíjense, estaba ella llorando, él estaba conmovido, sí, de verlas llorar, y dice: y a los judíos que la acompañaban, también llorando, todas las plañideras, o sea, las mujeres contratadas para llorar. Ahí era un funeral judío en esa época. Era de mucho llanto, flautas y todo. ¿Recuerdan cuando el Señor resucitó a la hija de Jairo? Él dijo que sacara a los flautistas y a las plañideras, dice, o sea, todas las lloronas que estaban ahí, tuvo que sacarlas y dejar un momento de silencio para resucitar a aquella pequeña de 12 años. Entonces aquí todos estaban llorando, y María había salido para encontrarse con el Señor porque él le había dicho a Marta que quería verla, y María salió, y ahí ellas dijeron: va al sepulcro, dijeron los judíos, y la acompañaron, y todos iban llorando con ella, ¿verdad? Entonces dice: entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Pongan atención a esto. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Esto aquí, la palabra griega aquí para se estremeció en espíritu y se conmovió, eso es que él se turbó, se agitó. Eso quiere decir que él se indignó en espíritu, mas indignado por el llanto de ellos. No, pues si él entendía que como seres humanos ellos estaban llorando, acompañando, pues se identificando con el luto de Marta y de María por su amado hermano Lázaro que había muerto. Entonces, él no se estaba burlando de ellos, no se turbó por eso, no, porque él también era un ser humano y él entendía las emociones de sus hijos, de aquellas criaturas que él crió. Pero él se estremeció, él se conmovió. Pero van ustedes a ver por qué se conmovió. Él se conmovió por la incredulidad de la gente. Porque miren, el Señor se detuvo. Cuando le avisaron que Lázaro estaba enfermo, él se detuvo un tiempo, casi 2 días, y después otros 2 días, cuando llegó ya eran 4, ¿verdad? Y él estaba del otro lado del Jordán porque los judíos querían matarlo.
Pero después Él les dijo a sus discípulos, vamos y vamos a despertar del sueño a Lázaro. Pero entonces le dijeron, pero Señor, los judíos quieren matarte y vas para allá. Entonces ustedes pueden observar que Él se quedó pensando que, o esperando que Él muriera. Él que dejó que Lázaro muriera. Y Él fue a Betania para resucitarlo. Él no llegó ahí y lo tomó. ¡Ay, se murió! ¡Oh, mi Dios! ¿Por qué no estuve aquí? Como le dice aquí María, Marta se lo dice y después María. Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Era una montaña de emociones que habían ahí de tristeza, ¿verdad? Pero él estaba turbado en espíritu y entonces dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y ahí dice, Jesús lloró. ¿Jesús lloró porque Lázaro había muerto? No. Lázaro murió porque el Señor permitió que muriera y él llegó a Betania porque él llegó a resucitarlo. ¿Él iba a llorar porque él estaba muerto? No es lógico. Él no lloró por eso. Él lloró por la incredulidad de los judíos. Dice aquí, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. No hay duda, él amaba mucho a Lázaro, pero también dice aquí en el capítulo 12 que él amaba también a María y a Marta. Y dice, entonces dijeron los judíos, mirad cómo le amaba, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? O sea, estaban ahí, ¿qué es eso? ¿Por qué? Y él que se cree la gran cosa, ¿por qué no hizo nada para que no muriera? No, él permitió que muriera porque ahora iba a hacer algo para que resucitara. Y dice aquí en el verso 38, Jesús, otra vez aquí, profundamente conmovido. Y otra vez la misma palabra griega que quiere decir turbado en su espíritu por la incredulidad. Primero porque el Señor ya le había dicho a Marta, Marta, tu hermano va a resucitar. ¡Ah, yo sé, Señor, que va a resucitar en el día postero! Él estaba hablando de que lo iba a resucitar en ese día. Pero ya llegue, Señor. Entonces dice aquí, Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y podríamos decir de otra manera, ¿no te he dicho que si eres incrédulo no verás la gloria de Dios? Entonces el Señor lloró por la indignación que sintió debido a la incredulidad de los judíos. Entonces Jesús tuvo momentos muy alegres, como también momentos de mucha tristeza, de mucha indignación debido a la incredulidad de las personas. Pero Jesús también se indignó por la dureza del corazón de los fariseos, al grado de llamarlos serpientes, generación de víboras, dice. Fíjense ustedes, en Mateo capítulo 23, dice allí en el verso 33, que es el que estamos citando, 23:33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Él lo dijo después de hablar 8 ayes contra los escribas y contra los fariseos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos! Él estaba allí indignado, pero indignado por la dureza del corazón de ellos, por la religiosidad de ellos, porque no estaban actuando bajo la dirección del Espíritu Santo, sino bajo la dirección de Satanás, la serpiente antigua. Por eso los llamó serpiente, generación de víboras. ¿Notan entonces la indignación que él sentía? Sin embargo, a pesar de esa indignación por los enemigos de la verdad, eso no fue razón suficiente para detenerlo en su trabajo.
Porque cualquier uno comienza a desanimarse porque las personas se niegan a creer, porque las personas no aceptan nuestro mensaje, porque las personas nos rechazan, porque no gustan de nosotros. No, nadie de nosotros debe detenerse por causa de estas situaciones. Jesús, a pesar de la incredulidad, a pesar de la dureza del corazón de ellos, continuó en su obra colosal en esta tierra. No fue suficiente esa dureza de corazón y esa incredulidad para detenerlo en su trabajo, ni emocionalmente, ni espiritualmente. Él fue abatido. Él continuó a pesar de las confrontaciones, a pesar de los obstáculos y a pesar de las desilusiones. Él siempre fue para adelante. De igual forma, entonces, nosotros también, mis amados hermanos, debemos continuar en esta vida, en el camino de la vida, a pesar de nuestras propias indignaciones, a pesar de lo que nosotros hemos sentido porque no nos aprecian o porque nos rechazan, por lo que sea. No debemos detenernos. Sin embargo, debemos de tener una seguridad absoluta. Jesús les dio autoridad, y podemos decir a nosotros nos dio autoridad contra todo el poder del enemigo. Y él dijo aquí si nosotros regresamos a Lucas 11 dice, verso 19, os doy potestad, autoridad y poder de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada. Todo lo que viene de la fuerza del enemigo, del ejército, eso incluye malas emociones, eso incluye malos pensamientos, eso incluye cualquier tipo de tentaciones, eso incluye desánimo, eso incluye depresión. Cualquiera de esas cosas no deben afectarnos. Entonces, vean ustedes que el Señor nos dio poder y autoridad sobre los espíritus inmundos, pero también nos dio poder y autoridad sobre aquellas emociones que pueden conturbarnos, que pueden turbarnos, que pueden hacernos desmayar, que pueden hacernos caer en el camino. Él quiere que nosotros superemos. O sea, la autoridad y el poder incluía que podíamos dominar también cualquier tipo de indignación, enfrentar cualquier tipo de injusticia y cualquier peligro que nosotros suframos. Podrán tratar de desanimarnos, pero nosotros vamos a continuar sirviendo al Señor en este camino de la vida. Nada nos podrá detener. Vean ustedes que hasta Jesús tuvo momentos de tristeza. Y cada vez que hablamos de esto, es usted que debe ponerse en las sandalias de Jesús, porque Él se hizo hombre. Dice la Escritura que en Marcos capítulo número 3, si ustedes me acompañan ahí, capítulo número 3 de Marcos, en el verso número 1 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano, probablemente encogida o algo así, seca, sin poderla mover. Y le acechaban los que estaban en la sinagoga, en la iglesia judía, para ver si en el día de reposo, fíjense ustedes, le acechaban, era como estar ahí como unos leones viendo ahí a ver qué él iba a hacer con ese hombre que estaba ahí, porque, bueno, ellos nunca, no sé si oraron para que él pudiera ser curado. Ya estaban acostumbrados de verlo ahí con su mano encogida. Y le acechaban para ver si en el día de reposo, o sea, si rompía, violaba el sábado, si en el día de reposo le sanaría. Vean ustedes qué impresionante este ejemplo, a fin de poder acusarlo. O sea, ellos no estaban ahí aprovechando la oportunidad de la visita de ese gran hombre de Dios, ese profeta que llegó ahí a su sinagoga para que curara a ese Señor. Aquí está, como aquellos 4 hombres que llevaron al paralítico, y la Biblia dice que viendo la fe de ellos no estaban allí tratando de decir, Señor, aquí tenemos que hemos orado tanto tiempo, Señor, somos bien inútiles, no tenemos ni fe, ¿verdad? Pero tú estás aquí, Señor, ¿por qué no lo curas?
No, ellos estaban ahí viendo, acechando y a ver cómo lo iban a acusar. ¿Por qué? Porque no lo recibían, no lo escuchaban, tenían un corazón duro y ni siquiera le permitían que hiciera el bien. Entonces dice aquí la Escritura, verso 3, entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, Jesús, levántate y ponte en medio. Eso fue tremendo. Levántate y ponte en medio. En este momento va a haber una evidencia, una demostración del gran poder de Dios para poder liberar y ayudar a las personas que lo necesitan. Y les dijo a todos los que estaban ahí, dice, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? ¿Cuál sería la respuesta de ustedes? Hacer bien, salvar la vida, ¿no? Pero dice aquí que ellos hicieron silencio, ellos callaban. ¿Por qué? Porque no querían hablar. Ellos sabían cuál era la respuesta correcta, pero no la querían dar, porque eso los comprometía, porque nunca pudieron ayudar a este hombre y ahora que tenía la ayuda ahí a la puerta de su casa, digamos a la puerta de su corazón, ellos estaban impidiéndolo debido a la dureza de sus corazones. Entonces dice aquí, verso 5, miren ustedes esto aquí. Entonces, mirándolos alrededor con enojo. Vean ustedes lo que se vivió ahí en esa sinagoga. ¿Qué harían ustedes si yo los miro con enojo? Me dejan, ¿no? Dice, ¿y este quién se cree? Y la verdad es que a Jesús no le importaba si lo dejaban o no. Él estaba haciendo la voluntad de Dios, pero también manifestando lo que él estaba sintiendo. Él estaba enojado, él estaba indignado. ¿Por qué? Por la dureza del corazón de todos. Dice que comenzó a mirarlos a todos. Imagínense que los ojos de fuego del Señor Jesucristo estaban ahí mirando los más íntimos pensamientos de las personas en la sinagoga. Y dice aquí, entristecido, enojado, él se enojó, pero estaba triste, una mezcla de sentimientos, ¿verdad? Entristecido por la dureza de sus corazones. Entonces dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Imagínense, aquellos rechinaron los dientes de plano cuando vieron allí ese milagro. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos. Fíjense ustedes, uniéndose fariseos con herodianos que no se llevaban. Herodianos eran seguidores de Herodes, políticos, contra él para destruirle. Ahí estaban para destruirle. ¿Por qué? Por haber hecho el bien. Entonces, yo quiero que ustedes vean aquí que no está registrada todas las veces, pero Jesús muchas veces sintió indignación, muchas veces sintió tristeza, muchas veces sintió enojo, ¿verdad? Como cuando sacó a aquellos cambistas del templo, de que los sacó a todos. Entonces, nosotros también vamos a pasar por momentos así. Experimentaremos que nos harán sentir dolor en el corazón, mas que esas tristezas y que esa indignación y ese dolor no nos detengan para hacer el bien. Que ese dolor no nos detenga, a pesar de lo que estamos sintiendo, a pesar del rechazo, que nada nos detenga para seguir haciendo el bien. Debemos permitir, o mejor dicho, no debemos permitir que ni las tristezas o el pesar que sentimos en el corazón por las actitudes de las personas nos impidan hacer el bien. Seamos como nuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos y derrama su lluvia sobre justos e injustos. Es lo que leemos en Mateo capítulo 5, verso 45. Pero aquí, llegando al final del mensaje, Jesús vivió muchas tristezas durante su vida, sin duda. Y yo me imagino que algunas, y muchas también, antes de iniciar su ministerio, porque él no hizo nada. Nadie lo conoció durante ese periodo, pero debe haber visto tantas cosas que dice, ese sí fue
Eso se llama dominio propio, no intervenir cuando el Padre no lo permite, a pesar de tener el poder en sus manos. Eso es increíble. Llegó un momento en que él también vivió una tristeza tan profunda debido al pecado que él iba a cargar sobre sí. Dice la Escritura en Mateo capítulo 26, en el verso 38, cuando él está en el Getsemaní y antes de orar, dice aquí 26, verso 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. O sea, ahí dejó a un grupo de discípulos y dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, o sea, a Juan y a Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Fíjense ustedes que aquí, yo no sé si yo sería capaz de poderles manifestar mis tristezas profundas a ustedes, ¿verdad? Y decirles, miren, estoy profundamente triste. Nunca me han visto así, probablemente. No es que yo no haya caído en eso, más no lo manifiesto, ¿verdad? Tal vez soy un poco rudo y macho, como dicen, ¿verdad? De la cabeza. Pero no lo hago. Y como lo he pensado, tal vez sea por la falta de humildad que Jesús sí tenía, y tal vez sea porque no he llevado cargas tan pesadas como la que Jesús llevó. Entonces Jesús estaba ahí viviendo una de las cargas y de los momentos más difíciles de su vida, de su ministerio, porque en aquel momento el cáliz que él iba a beber y que ya había bebido, no era bien únicamente el pecado, sino lo que más él sentía era la separación con su Padre, la comunión, la separación de la comunión con su Padre. Y eso lo tenía él muy, muy triste. Por eso dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Era lo que iba a experimentar. Quedaos aquí y velad conmigo. Vean ustedes cómo es que ese ser preciosísimo, nuestro Señor y Salvador, está ahí pidiéndole a Pedro, a Jacobo y a Juan, discípulos que estaban aprendiendo con él, a que, o sea, él manifestó un momento de intimidad, un momento muy privado de su alma. Y les está diciendo, quedaos aquí, a ellos tres, y velad conmigo. Él estaba pidiendo apoyo. Él estaba pidiendo que Pedro, Jacobo y Juan digan, sí, Señor, vamos a estar contigo. Hay mucha gente que pasa por momentos bien difíciles en la vida y nos piden oración, y nos piden apoyo, y nos piden, hasta están tal vez deseando recibir palabras de consuelo, una palabra del Señor de parte de nuestros labios. Pero nosotros no estamos ni ahí. Así decía, sí voy a orar por usted, ¿verdad? Y nos acordamos en el momento que vamos a tomar los alimentos, nos acordamos y oramos, Señor, recuérdate por fulano. Ahí, mi Dios. O antes de acostar, ay, Señor, recuérdate de fulano. Y por eso es que cuando el Señor les dice eso, Él estaba esperando encontrar personas como aquellos tres discípulos íntimos. Pero cuando Él, después de orar un tiempo, va y los busca, todos están bien dormidos por el cansancio y porque ya estaban de madrugada aquí, y ya iban a aprender al Señor. Habían pasado toda la noche, la cena de la Pascua, todo hasta que llegaron a Getsemaní. Estaban desvelados, estaban bien dormidos. Ya no estaban, o sea, tal vez llegaron ahí, Señor. Ayuda a nuestro Salvador. Amén. Dice el Señor, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? O sea, ustedes pueden ver ahí que Jesús estuvo solo para enfrentar esta situación. Y yo creo, plenamente convencido, que esos tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, no lo abandonaron voluntariamente con maldad, simplemente porque estaban cansados, porque también tenían sus propias cargas, porque estaban afligidos por un montón de cosas. Y por otro lado, el Padre Celestial también lo abandonó. No porque él también hubiera algún sentimiento contrario a él, sino porque él solo tenía que llevar la carga del pecado. Entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo? Muchas veces nosotros necesitamos enfrentar situaciones de la vida solos y algunos nos van a abandonar. Hasta los seres más
cercanos, más íntimos y queridos, nos van a abandonar en esos momentos. Pero no lo entendamos para mal, para que no nos amarguemos. No lo entendamos a mal, para que no se levante en nosotros una falta de perdón. No, tenemos que entender que hay cosas que nosotros necesitamos enfrentar solos. Y entonces, a pesar de todo eso que el Señor vivió, nada de eso le impidió seguir adelante. Aún en esa soledad, Jesús no se detuvo y Él cumplió la obra colosal que el Padre le había encomendado. Y su entendimiento sobre las cosas celestiales y sobre el corazón humano lo libró de cualquier amargura y le dio una grande victoria. Yo quisiera leer con ustedes ahorita Romanos capítulo número 8 y con esto aquí estamos terminando. Vean ustedes que tenemos que seguir adelante en este camino de la vida, porque si nosotros nos detenemos, vamos a perder la bendición de terminar la carrera con gozo. Dice en Romanos 8, 31, ¿qué pues diremos a esto? Podemos hasta decir con lo que hemos hablado ahora. Y mencionamos todo lo que es el testimonio de Jesús, su vida, sus emociones, su indignación, su enojo, su alegría, todo eso. Pero ¿por qué? Porque todas las cosas que Él vivía, por la incredulidad del corazón de los hombres, por la dureza de sus corazones. Porque ellos fueron duros al no quererle curar, que el hombre de la mano reseca o seca se hubiera curado. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Por eso es que no importa el tipo de condenación que venga sobre nosotros. ¿Quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, dice. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, Él está intercediendo. Imagínense que nosotros sí lo necesitamos y Él sí está intercediendo con gemidos indecibles, como lo dice aquí el propio Espíritu, ¿verdad? En el verso 26, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu de Cristo, Él está ahí, Romanos 8:34, intercediendo a la diestra del Padre a favor de nosotros. Con razón resistimos las batallas, con razón tenemos victoria sobre las huestes del enemigo, con razón conseguimos superar las emociones fuertes que a veces tenemos que pasar, que vienen a abatir nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque hay alguien que está intercediendo por nosotros. Ese sí nos apoya todo el tiempo. Nosotros no lo somos de esa manera, pero Él sí. Así es que tenemos que seguir adelante. Nada debe detenernos. Como dice el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. No. Angustia, tampoco. O persecución, mucho menos. O hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Ni la muerte nos podrá separar. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, todos los días, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. O sea, nosotros mismos también hemos sido, desde que creímos en el Señor, hemos sido expuestos al peligro. Pero eso no quiere decir que debemos de detenernos de miedo. No, debemos de seguir adelante a pesar de esas confrontaciones. Y dice en el verso 37, antes en todas estas cosas, como dice el verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, no importa si es persecución o desnudez o espada o peligro, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice, aquí viene esa parte, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ¿recuerdan lo que el Señor les dio autoridad sobre las huestes del enemigo? Y nada les dañará, ni lo presente ni lo porvenir, nada nos dañará, ni sentimientos contrarios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Bendito sea el nombre del Señor. Así es que adelante, mis amados hermanos, porque hay un camino largo por recorrer todavía. No importa qué es lo que venga, tenemos que seguir adelante con firmeza, con valor, con coraje, con dignidad, ¿sí? Porque el camino del Señor no es fácil, pero trae grandes satisfacciones, grandes victorias, principalmente espirituales, independientemente si estamos enfermos o no, si estamos con dolor o no, si somos agradables o no a los hombres, tenemos que seguir adelante. Yo quiero terminar leyéndoles un poema. La vida es como un camino. Probablemente ustedes van a tener en la pantalla de la televisión 5 partes. Vamos a leer la primera, después la segunda, tercera, cuarta y la quinta, que son 5 estrofas de este poema sobre la vida como un camino. Y este es un resumen de lo que hemos compartido. La vida es como un camino. Tiene principio y fin, subidas y descensos, rectas también, y las curvas no pueden faltar. Todas sus diferencias y desafíos forman parte del camino, mas juntos cooperan para llevarte al destino que anhelas alcanzar. La vida es como un camino. A veces llueve sobre él, mas no es para parar. Conduce con cuidado y no dejes de avanzar. Puede hasta nevar sobre el camino y en tal caso mucha atención precisas tomar. La experiencia será necesaria aplicar para no resbalar, y si por acaso te deslizas y caes, levántate, no te dejes abatir, porque es indispensable continuar. La vida es como un camino. En las rectas consigues acelerar y crees que nadie te podrá parar. Pero en las curvas te ves obligado a frenar y hasta miedo sentirás. En las subidas necesitarás de fuerza para escalar y en las pendientes de sabiduría y prudencia para cualquier accidente evitar. La vida es como un camino. Peligros encontrarás y sorpresas desagradables enfrentarás. Mas también tendrás triunfos que nuevas fuerzas te darán para continuar. Nunca pares de andar en tu camino, y aunque lento, ni lo desconocido te impida avanzar, mucho menos el cansancio te haga desmayar. En tu mente siempre debes pensar que desistir una opción nunca será. Toma el timón de tu vida sin vacilar. Mira para arriba y ve al buen Dios que con su mano poderosa te guardará y a tu destino fielmente te conducirá. No temas cualquier etapa en la que te encuentres en tu camino. La meta es terminar sin mirar para atrás. La meta es la satisfacción de nunca haber claudicado. La meta es alcanzar al que te espera al final y que siempre estuvo contigo. Amén. Que el Señor les dé fuerzas, hermanos amados, para seguir adelante. Estamos viviendo todos, la iglesia en sí, momentos difíciles, pero el Señor nos va a dar la victoria. Muchas gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu gracia y por tu espíritu, y porque nunca nos has abandonado, y porque en los momentos difíciles y a veces sentimos que estamos solos, tú siempre estarás con nosotros, Señor, y nos darás la mano para que podamos resistir y no nos hundamos en el cenagoso, Señor, y no nos hundamos en aquellas ondas y en aquel mar profundo, y que tengamos, Señor, siempre la confianza de que podremos andar sobre las aguas como tú lo has hecho. Te agradecemos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos, y que la vida es un camino pueda quedar en sus corazones, y les sugiero que lo vuelvan a oír. Amén. Un fuerte abrazo.